Niña, con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil, hace ya, no sé, un mes y medio, y quedamos de volver a conversar. Una gran conversación fue. Y quedamos de volver a conversar. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Esta es una fecha que está decretada por la ONU. Y bueno, y tenemos muchos casos en nuestro país y muchos de ustedes lo ven en su cotidiano. Entonces queremos justamente profundizar, saber qué significa, qué es lo que se conmemora, si han aumentado o no han aumentado los diagnósticos respecto de autismo. Y bueno, y en una situación como la que estamos viviendo en cuarentena, cómo se transita esta situación. Buenos días, Valesca, ¿cómo estás? Hola, Claudia, Andrés, ¿cómo están? ¿Viste que cumplimos la palabra? Sí, me parece fantástico. Esa es la coyuntura, la palabra firme aquí en concierto, sobre todo de Claudia Álamo. Sí, De Valesca. todas maneras, gracias. Sí. Valesca Ananías, bueno, da la impresión, o quizás es una percepción selectiva, de que han aumentado los casos de autismo en Chile, o es más cotidiano verlos. Mira, lo que pasa es que hace 10 años atrás el diagnóstico temprano del TEA, que nosotros llamamos TEA, trastorno espectro autista, no era un diagnóstico muy recurrente. La verdad es que los casos aparecían principalmente en la época escolar, cuando los niños ya tenían 6, 7, 8 años y aparecía la dificultad de la demanda social. Ahí empezaban a aparecer algunos casos y la verdad es que hoy día, desde esa época hasta ahora, evidentemente ha cambiado la realidad. Tenemos una pesquisa temprana, Claudia y Andrés, desde los 18 meses en adelante. Por lo tanto, evidentemente, hoy día hay muchos más casos, no necesariamente porque existan más casos, sino porque hay una mayor visibilización. ¿Y cuáles son las señales, quizás, Valesca? Tú decías, desde los 18 meses, un año y medio, de una guaguita, un niño, una niña. Sí. ¿Cuáles son las pesquisas, los elementos que a un papá le pueden hacer llamar la atención? A ver, aquí hay una condición que es distinta respecto a los otros niños. Exacto, mira, los niños desde que nacen empiezan en su proceso de desarrollo, ¿no es cierto? Van evolucionando en diferentes áreas, en el área motriz, en el área social, cognitiva, emocional, etcétera. Pero llega un momento en que hay ciertas señales que son súper evidentes y que no aparecen en este contexto, como por ejemplo, dificultades, por ejemplo, para relacionarse con el entorno, bajas expresiones faciales, no responden al nombre, ¿sí? Muchas veces tienen ciertos comportamientos estereotipados, lo que significa que tienen movimientos repetitivos o les gusta solo jugar con autitos. Estoy haciendo una generalidad, por supuesto, Sí. ¿no? Porque todos los casos son muy distintos y no siempre se cumplen los mismos hitos. Pero son patrones que pueden ir... Son patrones, exacto, que tú, por ejemplo, te das cuenta que el niño no se vincula con sus pares, ¿sí? Se vincula a lo mejor solamente con la mamá. Le cuesta mucho, por ejemplo, la sonrisa. Incluso hay niños que les van a sacar una foto y como que les cuesta la expresión facial. Entonces, tú te empiezas a dar cuenta que existen ciertos elementos como banderitas de alerta, ¿no es cierto?, que uno empieza a pesquisar en forma temprana. Y evidentemente, cuando tú haces una evaluación con todos estos síntomas, ¿no es cierto?, diagnosticar en forma temprana el TEA. Entonces, discusiones de que hay más casos, pero efectivamente hoy día estamos visibilizando ya está temprana. Se nos va un poquito el audio, estamos conversando con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valesca, ¿estás hablando con manos libres o derechamente al celular? Martín. No, trata de, ojalá Vale. si puedas hablar directamente al aparato, y porque muchas veces se nos va un poquito la onda, obviamente. ¿Ahora en esta... sí? Ahora te escuchamos mejor, obviamente, Sí, que perfecto. todo aquí las entrevistas son a distancia, hace un buen rato aquí en Radio Concierto y es bueno guardar ciertas consideraciones técnicas. Juegue nomás. Vale. Entonces, lo que te explicaba es que efectivamente hay una pesquisa temprana que hace que el diagnóstico de TEA hoy día esté mucho más visibilizado en la sociedad y hace también que tengamos más casos. Como te decía, antes los casos aparecían cuando estaban en la época escolar, cuando la demanda social era más exigente. Pero hoy día podemos hacerlo desde los 18 meses en adelante como rango de preocupación, no necesariamente el diagnóstico. Pero si tú levantas los signos de alerta en forma temprana, puedes iniciar programas de intervención en forma temprana y eso mejora absolutamente el pronóstico de ese niño dentro de esa sociedad. Hablamos con Valesca Ananías de que mañana será otro día Radio Concierto, justamente porque hoy es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Mira, hemos visto que en este tema, en tiempos de cuarentena, bueno, ya es un temón, como los niños se quedan en su casa o mantienen en el fondo un vínculo con sus colegios online, pero hay una sobrecarga. ¿Qué pasa con niños del espectro autista? ¿Cómo finalmente se contienen? ¿Tienen menos paciencia, menos capacidad, digamos, de resistir una cuarentena? ¿Qué recomendaciones puedes hacer tú? Mira, lo que pasa es que acá, de hecho, cuando uno habla de la cuarentena, uno está hablando de que hay un proceso de
cambio abrupto y de un proceso de flexibilidad que todos nosotros necesitamos poner en juego en este momento. Pero los niños con condición de TEA tienen una particularidad, que tienen una dificultad importante, que es la flexibilidad y el cambio, ¿sí? Les cuesta mucho más flexibilizar el cambio. Por lo tanto, esta cuarentena para ellos es realmente difícil de poder sobrellevar, porque de un momento a otro tú le cambiaste la O rutina. sea, no es llegar y guardarlos de alguna forma. No es llegar y vamos a la casa y seguimos jugando. No, porque ellos tienen una rutina súper establecida. Las familias que tienen hijos en condición de TEA saben que efectivamente han trabajado durante muchos años para lograr una conducta de lo más adecuada y lo más funcional posible. Por lo tanto, este proceso de cambio de un momento a otro sí genera un impacto en los niños y por lo tanto en su familia, ¿ya? Entonces, el mensaje ahí siempre es como, vamos a hacer rutinas de anticipación a los niños, ¿Qué significa vamos a eso? trabajar. Qué La rutina de difícil. anticipación es, claro, es en el fondo decir, vamos a hacer esta acción, luego esta actividad, luego esta otra actividad, para que bajen los niveles de ansiedad. Piensa tú, un niño que va todos los niños al jardín, que se sabe el recorrido al jardín, que tiene la rutina establecida, de la noche a la mañana no la tiene. Eso en el niño genera, obviamente, un nivel de estrés, un nivel de ansiedad, y puede hacer que su conducta se vea un poco alterada en nuestros primeros días o primeras ¿Valesca? semanas. Yo el otro día leía en redes sociales, y obviamente tú nos puedes aclarar un poquito, varias mamás que eran justamente, tenían hijos, hijas con espectro autista, decían, ojo, ellos necesitan, por ejemplo, más que ningún niño, sacarlos a la calle a caminar, a la plaza, sacarlos a tomar aire, sacarlos un poco de la casa, y ella hablaba de una pañoleta azul, que era una suerte como de significancia, de distingo respecto a esta coyuntura para que la gente, porque muchas personas, contaba esta mamá, que la insultaban en la calle, eran los primeros días de la cuarentena, porque estaba caminando en la calle derechamente, paseando a su hijo con espectro autista, porque necesitaba realmente que el niño saliera a la calle a tomar aire. Claro, es lo mismo cuando la mamá está en el supermercado con su hijo con una pataleta y a veces nosotros los adultos juzgamos, ¿no? Y decimos, mira, la mamá, qué tal cosa, cómo la trata. Irresponsable, cómo lo deja. Exacto. Y uno tiene que ser súper respetuoso de eso porque no sabe finalmente el trabajo ni las características de esa relación ni de las características de ese niño. Efectivamente, el pañolín, que puede ser una polera azul o que puede ser una banderita, en el fondo es un distintivo que nos permita a todos reconocer, ¿no es cierto?, que esa familia va con un hijo con un diagnóstico de TEA, en condición de TEA, y que requiere probablemente dentro de su rutina establecida tener que salir. Ahora, ojo, no todos los casos son iguales, ¿ya? No todos los niños tienen que salir. Hay niños que efectivamente, si la rutina estaba establecida, bajar al parque, por ejemplo, a dar una vuelta, claro, evidentemente vamos a tener que mantenerla, ¿sí? Porque si no, el costo a nivel conductual puede ser un poco más alto para ese niño. Pero efectivamente, hay niños que necesitan salir hoy día, por lo menos a dar la vuelta al parque o a la vuelta al condominio, si es que la rutina estaba establecida. Y como les decía, todos los niños con diagnóstico de espectro autista son diferentes. Cumplen características similares bajo los criterios del DSM-5, que son como los criterios de salud en el fondo, pero tienen perfiles distintos. Por lo tanto, cada niño va a funcionar, y lo digo responsablemente, funcionar de manera diferente según el trabajo que se tenga en esa familia. Por lo tanto, también el llamado de la sociedad, ¿no?, es a respetar esto y a ser un poco más empático con la familia que está en esta situación hoy día compleja. Y si tuviéramos que darle recomendaciones a los padres, ya no a la sociedad, yo creo que a la sociedad todavía le falta un poquito en Chile, mi opinión personal, para integrar y tomar la diversidad de verdad como un valor, porque la gente se incomoda, o sea, en el discurso vamos con la diversidad y somos todos iguales. En la pero práctica. pero en el cotidiano la gente se incomoda muchísimo con niños y con jóvenes con discapacidad, así que el tema de la integración, para mi gusto, es un mito, pero bueno, Vamos lejos. Sí, muy lejos. ¿Qué pasa con los padres y las madres de niños con autismo durante esta cuarentena? ¿Cómo sustituyen la rutina? Sabemos que es difícil lidiar cuando les rompe su rutina. ¿Qué les recomiendas tú a los papás? Mira, Indoor. yo lo que recomiendo primero a las familias de niños con diagnóstico de TEA, que tienen sus equipos de trabajo, que tienen sus terapeutas, que tienen sus psicólogos, etcétera, a los profesionales especialistas, yo sugiero que en este periodo, ya sea a través de llamada telefónica o a través de plataformas como Zoom, por ejemplo, puedan seguir en contacto con sus especialistas para poder contener esta situación. Porque una cosa es contener a tu hijo, pero otra cosa también hoy día es contener a los padres. Los padres están sobrecargados, por lo tanto la contención principal acá es la familia. ¿Cómo hacemos que la familia sea coterapeuta, ¿sí?, en este momento de crisis dentro de casa con sus hijos? Entonces el primer llamado es
mantengan el contacto directo con sus especialistas, con las escuelas, con los psicólogos que están trabajando fuertemente en estos procesos. Y por otro lado, también el mensaje es a la calma y es a tratar de tener la rutina lo más organizada posible dentro de casa. ¿Ya? Efectivamente, cuando estamos en casa nos levantamos más tarde, ¿sí? A lo mejor hay familias que efectivamente las primeras semanas no tenían la misma rutina establecida. Acá el llamado es a tener una rutina muy organizada, ¿sí? Una rutina que te permita tener claridad de lo que se va a hacer día a día, la mañana, la tarde, la noche, para tratar, como te decía, de evitar estos niveles de ansiedad y esta desorganización. Piensa que los niños con diagnóstico de TEA perciben el entorno a nivel sensorial de manera alterada, ¿sí? Lo que para ti puede ser un estímulo muy adecuado, para un niño en condición de TEA puede ser un ruido muy molesto, le puede provocar una conducta muy disruptiva. Entonces, tratar de mantener como la organización y el orden de esa rutina para que tenga una conducta más tranquila. Valesca, ¿por qué es tan importante? Conversamos con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. ¿Por qué es tan importante, no solamente en los cuidados que tú nos estás diciendo, también incluso en las palabras, cómo nos dirigimos, cómo mencionamos las personas que están en esta condición, hablar de justamente de condición, no de enfermedad, hablar de un diagnóstico, no de personas que están enfermas de esto? ¿Por qué es tan importante cambiar ese discurso al final al dirigirnos a este tipo de ciudadanos? Porque te posiciona en un paradigma distinto. Las personas en condición de TEA no son personas enfermas. Tú no le das un medicamento ni le das un tratamiento médico que se le va a pasar, no se contagia. Yo me junto con un niño con diagnóstico de TEA y a mí no se me pega. Es que no es una como se me enfermedad. pega el coronavirus. A eso vamos, sí. ¿Cierto? O sea, yo me junto con otra persona y me pego el coronavirus. Acá no se pega nada. Acá es una condición distinta. Acá hay un procesamiento cognitivo de manera distinta que va a permanecer durante toda la vida y que lo que tenemos que tratar de hacer es que esa persona se ajuste a la sociedad y que la sociedad también se ajuste a esta persona. ¿No es cierto? Pero no es una enfermedad, tenemos que cambiar el paradigma, porque al final es hablar de enfermedades como una persona que tiene algo que se va a curar o estás enfermo. La mirada enferma es muy dura. Es muy dura y acá en este contexto no estamos enfermos, es una condición distinta, la condición de ser más alto, más gordo, más flaco, la condición de ser más moreno, de tener la piel una tez más blanca, lo mismo, es una condición con un procesamiento distinto. Tú eres distinto a mí, la Claudia es distinta a ti y así el resto del mundo. Valesca Ananías, directora de la clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, hablando justamente en este Día Mundial sobre el Autismo. Yo pensaba, ¿cómo podría la sociedad? Se supone que estamos todos más encerrados, pero también tengo la impresión de que estamos más conectados. ¿Cuál debiera ser la respuesta de una sociedad que avanza en la diversidad con los niños autistas? ¿Qué sería como un paso adelante a tu juicio? O sea, yo creo que lo primero acá tiene que ver con la empatía, Claudia. La empatía. Cuando tú no desarrollas la empatía por el otro, cuando tú no te das cuenta que el otro necesita de ti, cuando tú no te emocionas con el logro del otro, es más complejo. Yo siento que hoy día el llamado es eso, estamos en un periodo de catástrofe, estamos en un momento en el que todos tenemos que ayudarnos, pero no solo en esto, sino que también en este otro tipo de situaciones. Desarrollar la empatía por el otro y entender que a lo mejor lo que tú haces tiene un impacto positivo en las demás personas es fundamental para poder crecer. Y yo estoy hablando de crecimiento personal. Cuando una familia te agradece, cuando una mamá te dice, mira, me resultó esto, y tú te pones tan contento por el otro, es maravilloso, porque en el fondo te das cuenta que tú tienes la posibilidad, pero la posibilidad gigante de poder generar un impacto positivo en las demás personas. Y eso es fundamental. Entonces yo siento que hoy día, en los tiempos de crisis, más que nunca tenemos que sacar de adentro toda esta solidaridad y toda esta empatía por el otro, porque finalmente entendemos que no vivimos solos, no somos ciudadanos que vivimos solos, necesitamos del otro. Valesca, a ver, en muchas partes se han entregado una suerte como de manuales de cómo explicarle a los niños esta coyuntura, el coronavirus, la importancia de quedarse en la casa, el peligro muchas veces y cuánto se les debe explicar y cómo se les debe explicar. Este diagnóstico, esta forma de comunicar, esta forma de explicar, ¿cambia en el caso de niños, de jóvenes con diagnóstico de TEA? Mira, en los niños que son más pequeños, generalmente uno trabaja mucho a través de pictogramas. Los pictogramas son imágenes que van mostrando las acciones o te comunican lo que tú quieres en el fondo transmitir. Nosotros en Psicoeduca hicimos una presentación, un PowerPoint bien sencillo, con diferentes pictogramas en los cuales fuimos contando la historia del coronavirus.
¿sí? Que no vamos a ir a casa porque hay un virus, porque no sé qué cosa. Fuimos contando toda la historia, pero a través de imágenes. ¿Por qué? Porque la información la perciben de mejor manera a través de la imagen, Ya. más que lo visual, ¿sí? Ahora, en jóvenes más grandes, ¿sí? En chicos más adolescentes, efectivamente tú puedes establecer un lenguaje muy normal y muy verbal en el cual puedas explicar esta situación, ¿ya? Pero generalmente en los niños más pequeños que no son verbales, o que son verbales que están en periodo de desarrollo, ¿no? La imagen es mucho más amigable y ellos comprenden muchísimo mejor el entorno a través de estos pictogramas que te digo yo que están muy disponibles en las redes y en Google. O sea, esas imágenes están. Tú las vas adaptando al mensaje que quieres transmitir. Sí. Valesca Ananías, directora de la Clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Tú trabajas fundamentalmente, me imagino, con niños y jóvenes, pero ya estamos en el segundo año de la inclusión laboral para gente con discapacidad, ¿no? Esto que las empresas tienen que tener un 1% de personas en condición de discapacidad. De lo que tú sabes o de tu percepción, ¿esto ha funcionado para personas, por ejemplo, con autismo o con TEA? Mira, esa es una gran pregunta. La verdad es que yo siento que seguimos al debe, si bien es cierto se promulgó esta ley hace 2 años, estamos al debe todavía, porque efectivamente norma que las empresas, ¿no es cierto?, que tienen más de 100 personas puedan tener un porcentaje de cupo para personas en situación de discapacidad. Yo siento que hoy día estamos trabajando como en periodos pilotos, ¿no? Porque efectivamente, si bien hay gente que está en estos procesos, las empresas cumplen con lo mínimo, y soy súper responsable en decirlo. Hay empresas que hacen el 150% por esto, pero hay empresas que hacen solo el 100%, o sea, es decir, la cuota mínima. Y también es importante qué tipo de trabajos dan, ¿o no? Exacto, porque en el fondo... si Cumples con la cuota, pero le das el trabajo, el desde, tampoco tiene mucho... Exacto, porque una cosa es dar el trabajo y otra cosa es hacer un poco más por esto y que tenga que ver con planes de diversidad dentro de la empresa, ¿no? Y la valoración que esto significa, porque es lo mismo que pasa en el colegio. Ya, vamos a incluir un niño, pero finalmente si todo el día lo tengo en la punta de la sala, no hay inclusión, ¿sí? No se genera el proceso de inclusión. Entonces, efectivamente, hoy día estamos con un proceso al debe. Sin embargo, el llamado aquí es, hay ciertas instituciones, ¿no? Como por ejemplo voy a mencionar una de una amiga que yo conozco, Avanza Inclusión, que son instituciones en las cuales hacen empleo con apoyo. Es decir, capacitan a las personas en situación de discapacidad, hacen los análisis de los puestos de trabajo, se conectan con las empresas, ¿sí? Para tratar de generar este puente comunicativo y esta inserción laboral. Pero como te digo, hay empresas que efectivamente hacen el desde y no logran esta conexión con estas instituciones, y otras que efectivamente están hoy día generando muchos más planes de diversidad dentro de sus empresas. Pero sí, sin duda es un trabajo que falta mucho por lograr. Sí, Así también como la ley de autismo. ¿Cómo es la ley de autismo? Como la ley de autismo, hace mucho tiempo que padres y familias y profesionales del área estamos abogando porque se promulgue una ley de autismo que puedan tener más apoyo a las familias con autismo. Tú sabes que hoy día una familia con un hijo con esta condición es muy difícil, los apoyos son muy difíciles, los apoyos son permanentes en el tiempo, son costosos, y hay muchas familias en Chile que no tienen este acceso, ni siquiera tenemos catastro hoy día. No sabemos cuántas personas con diagnóstico de TEA hay en Chile. ¿Te das cuenta? Y estamos al debe con eso, a nivel país. No hay política pública. Volvemos al punto inicial, Valesca. La palabra diversidad, inclusión, suena preciosa, nos encanta, nos creemos unos bacanes, pero la verdad es que se usa demasiado y se aplica muy poquito. Exacto. Y yo creo que la inclusión parte por hechos bastante cotidianos. No se necesita la ley ni se necesita generar un cambio tan grande. Yo creo que si nosotros de verdad quisiéramos emplear este concepto de verdad, deberíamos partir por casa con cosas que son muy cotidianas en el día a día como sociedad. Sí, y no solamente en el caso de los niños con TEA, en el caso de diversas condiciones, en el caso de los migrantes, en el caso de aceptar la diversidad muchas veces en cómo pensamos, en cómo dialogamos, en cómo escuchamos. Nos falta tanto. Valesca Ananías, en verdad, muchas gracias por esta conversación aquí en Radio Concierto. Cómo en este aspecto, como el tema de los niños con este diagnóstico de autismo, nos puede dar para conversar sobre lo que está sucediendo, obviamente, hoy día en nuestra sociedad. Muchas gracias por esta conversación en Radio Concierto. Un abrazo, Claudia, Andrés, que estén bien. Que estés muy bien. Muchas Nos vemos. gracias. Chao. 8 de la mañana con 28 minutos. Vamos a la pausa aquí en Concierto. Mañana será otro día.